Buenas noches a todas las personas presentes. Bienvenidos a la sala Cordero Molina del cuartel de Valleja. Es nuestra primera actividad con el nuevo nombre que tiene el salón. Hasta el año pasado tenía por nombre Sala Maestro Rafael Cordero. Decidimos rectificar el nombre, incluir a toda la familia Cordero Molina, así que el salón se llama ahora Salón Cordero Molina, nuestra primera actividad con el nuevo nombre. Un aplauso. Les habla Lilian Lara Fonseca, coordinadora del programa institucional de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Me dirijo a ustedes a nombre de nuestro director ejecutivo, el arquitecto Carlos Arrubio Cancela, quien se encuentra en camino de Vieques, estaba en una salida oficial y va a llegar, aunque sea terminando la actividad, va a estar aquí con nosotros, nuestra subdirectora Gloria Milagros Ortiz Lugo, al igual que el personal que labora en la agencia. Agradecemos el nutrido grupo de invitados que se ha dado cita a la convocatoria de Magna Cultura Inc. y la OSH para la presentación del libro José Celso Barbosa y Alcalá. Norma Feliberti Aldebol, Edwin Antonio Fragoso Rivera, Aarón Gamaliel Ramos, Mario Ramos Méndez, Michael Reyes y Álvarez, Pedro Roy Alvarado, César Salcedo Chirinos, Leila Santiago Ramos, Luis Santiago Ramos, Cristóbal Santiago Berríos, Sayas León. Nos privilegia en este evento contar con la presencia de la doctora Ríos Tapia y con parte de los colaboradores que nutrieron esta monumental obra sobre una de las figuras más relevantes en nuestra historia. También destaco en la audiencia la presencia de invitados especiales. Tenemos el grupo de algunos pasados miembros de nuestra Junta Revisora de la Oficina de Conservación Histórica, a la doctora María de los Ángeles Castro, que está por allí, el doctor Gervasio García y el doctor Gonzalo Córdoba, que está por aquí. En representación de la doctora Angélica Varela Yabona, rectora de la UPR Recinto de Río Piedras, la doctora Carmen Ruiz de Fischer, quien funge como ayudante especial de desarrollo y programa de salud. En representación de Humanidades Puerto Rico, la doctora Loretta Phelps de Córdoba, miembro de su junta de directores. De la Academia Puertorriqueña de la Historia, el doctor José Rigao. Y otros colaboradores, porque aquí en el público hay un montón de colaboradores de la Oficina Estatal de Conservación Histórica que nos honran también con su presencia. Hoy presentamos con gran júbilo lo que hace más de un año
libro de primer orden. Agradecemos a Magna Cultura por tomar en cuenta a la OSH e invitarnos a ser parte de este proyecto de publicación. Ha sido un privilegio para nosotros apoyar la materialización de este libro, que se suma a la lista de publicaciones de la OSH que la OSH ha subvencionado en tiempos recientes, como Amurallados, Arquitectura y Devenir Social en el Viejo San Juan, de la doctora María de los Ángeles Castro, y el libro La vida en Puerto Rico en el siglo XVIII, del doctor Luis Purcell Flores. Aunque entendemos que la figura de José Celso Barbosa de Alcalá merecía un texto de esta envergadura hace mucho tiempo, recibimos este libro en un momento clave, particularmente un tiempo en el que nos mueve la investigación para reconocer el quehacer de puertorriqueñas y puertorriqueños negros que, como el doctor Barbosa Alcalá, han sido invisibilizados o en ocasiones reducidos a una mirada unidimensional en la historiografía. En la OSH reconocemos el titánico esfuerzo de Magna Cultura para armar este libro, por lo que nos enorgullece haber auspiciado la publicación de este contundente trabajo académico con el que se logró una reflexión muy intencional de el doctor José Celso Barbosa y Alcalá. Que la presentación de este libro coincide con la semana en la que se lleva a cabo la Cumbre Afro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y también la celebración de la Semana de la Afrodescendencia impulsada por el Departamento de Educación en todas las escuelas del sistema público de enseñanza. Es importante que este libro se dé a conocer entre educadores en todos los niveles de enseñanza, con la finalidad de que esta mirada abarcadora del doctor Barbosa de Alcalá sea considerada en la instrucción de la historia de Puerto Rico. En este momento, llamo a la doctora Gloria Tapia Rivera, quien va a compartir unas palabras sobre este proyecto editorial y posteriormente presentará a la doctora Norma Feliberti Aldebol y al doctor Aarón Gamaliel Ramos. Ambos presentarán al grupo de escritores y fungirán como presentadores del libro. Cedo la palabra y pido un aplauso para la doctora Tapia Rivera y los distinguidos presentadores del libro, José Celso Barbosa de Alcalá, un encuentro con la historia. Está bien, puede ser Tapia, puede ser Rivera, puede ser Ríos, todos somos una gran familia, así que no hay problema. Llevo casi 3 meses pensando qué les iba a decir a ustedes. Tenía distintos escenarios en distintos momentos y en este momento estoy diciendo otra cosa distinta a lo que había pensado hace 12, casi un año. Este proyecto empezó 3 años. Una idea muy extraña, todo el mundo me decía, ¿por qué tú quieres investigar de Barbosa? Si ya está todo dicho, pero los maestros nuestros, Gervasio García, María de los Ángeles Castro, Fernando Picó, nos enseñaron que no hay historias definitivas, ni hay historias únicas. Por tanto, comenzamos a invitar una serie de historiadores e investigadores en general para ver si los enamorábamos con el tema. Realmente no hubo que enamorarlos porque inmediatamente nos dijeron que sí. De 18 autores, quedaron 14. Los que no estuvieron, pues lamentablemente era que estaban enfermos o tenían mucho trabajo. Por tanto, tengo que agradecerle a estos 14 historiadores. La compañera Elce Sayas está enferma, vive en Cabo Rojo y pues no pudo desplazarse hasta acá. Yo quisiera hablar un poquito de cada uno de ellos y luego explicarles cómo fue que hicimos este proyecto y qué inconvenientes tuvimos y qué placeres tuvimos, porque realmente fue una labor muy, pero muy difícil. El trabajo fue muy difícil. Tal vez uno de los historiadores me dice que ha sido la investigación más difícil y más fuerte que él ha tenido en su proceso de historia. Tenemos a Cristóbal Santiago. Cristóbal escribe en el libro sobre las sociedades secretas, específicamente las del 1887.
Él es catedrático también en la Universidad de Turabo. Luis Santiago es maestro masón en la Gran Logia Soberana, nos escribe de el Barbosa Masón, y lo interesante de este proyecto es que él tuvo acceso a los documentos de la logia en los años que él participó. El doctor Espósito, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, nos habla de los puntos estratégicos donde vivió Barbosa y hace un análisis de la arquitectura, el cambio arquitectónico durante ese tiempo que vivió Barbosa, desde su nacimiento hasta su muerte en 1921. El compañero César Salcedo nos habla de médico, el médico Barbosa, un ensayo muy bueno, muy ilustrador, y se van a quedar sorprendidos con las cosas que el compañero César Salcedo nos habla. En la parte de atrás, Ediciones Magna Cultura tiene una tradición ya, y es que los proyectos de publicación de nosotros invitamos o incluimos un estudiante de historia, un estudiante doctoral. Michael fue estudiante mío de historia en la maestría y ahora entró a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Historia, y lo que queremos es crear un desplazamiento entre los que somos viejos, menos viejos y un poco que siga investigando. Al lado está Mario Ramos, historiador y periodista, que nos habla un poco del concepto de patria de Barbosa. José Colón nos habla de un caso que tuvo el doctor Barbosa cuando era cooperativista, que lo acusaron de malversación de fondos, y él trabajó muy bien, pero muy bien esa defensa hacia Barbosa. El compañero José Colón, también todos son profesores universitarios. Lo que queremos es trabajar rapidito en mi presentación para dejarlos a los invitados a que le expliquen un poco y abrir el diálogo al público. Por eso es que vamos ligerito. O sea, que no es necesariamente una conferencia, sino que los que tengan dudas, los que quieran aclarar algo, los que quieran añadir algo, pues con mucho gusto pues se va a abrir el diálogo al final. José Edwin Fragoso, profesor también universitario, esto nos está hablando del legislador, pero específicamente la legislación social del doctor Barbosa. Y aprovecho la ocasión para presentar a dos colegas, dos colaboradores de este libro. Uno es el representante Aponte, que se encuentra aquí, gracias representante, y al senador Juan Oscar Morales, que está allá detrás, se nos escondió. Estos dos representantes, les doy las gracias porque cuando les cuento un poco de lo tortuoso que fue el proyecto, ellos levantaron la mano y nos dijeron: nos vamos a ayudar. El próximo compañero es Pedro Roy. Pedro, el escrito de Pedro es muy importante, específicamente para los historiadores e investigadores que están aquí, porque él lo que está presentando es posibilidades de investigación, repositorios para la investigación de Barbosa y fondos documentales dentro del Archivo General, que usted, si quiere seguir escudriñando la imagen de Barbosa, pues tiene ya la lista, ya no tiene que ir allí y decir en qué me pueden ayudar, ya por lo menos el escrito de Pedro está dado. La compañera Reina Santiago, compañera del Instituto de Cultura Puertorriqueña, especialista en cultura del Archivo General, es poeta, es escritora, ahora es investigadora histórica también, y hace dos participaciones muy importantes en este libro. Una, el carácter de Barbosa. Ella trabaja el carácter de Barbosa y me acompaña en uno de los trabajos a Barbosa en Columbia y Barbosa en Michigan, ¿verdad? Y los documentos, pocos que hay en Estados Unidos de Barbosa, nosotros los conseguimos gracias a la Biblioteca Bentley de la Universidad de Michigan. La compañera Norma Feliberti, ya mismo hablo bueno, Norma nos parece y estamos casi seguros que hace la primera genealogía de Barbosa. Llegó 18. De modo que ella le
les hablará luego de eso. Y yo dejé para lo último a Aarón, porque Aarón es uno de los que va a presentar el libro. Yo no sé realmente qué más decir de Aarón, es el veterano del grupo, él es especialista en todo, es sociólogo, es historiador, es confesor, es escritor, es crítico, es nuestro amigo, y inmediatamente que hablamos de Barbosa, conmigo. Quiero hacer varias aclaraciones. 3 años investigando a Barbosa. La gente no creía, eso está escrito ya. Ya doña Pilar escribió, ¿para qué tienen que escribir? Pero nosotros los investigadores, tal vez a partir de la década del 70, entendemos que la historia es continua, tienen que venir nuevas investigaciones, hay nuevos hallazgos, hay nuevas fuentes documentales, y eso es lo que estamos haciendo dentro de lo poco que pudimos conseguir, porque lamentablemente la documentación de Barbosa está dispersa y desaparecida. Dispersa entre múltiples coleccionistas, y de hecho a la entrada ustedes vieron una pequeña colección. Esa colección, gracias al doctor Jesús Saavedra, que nos ofreció utilizar los documentos. Ustedes vieron ahí a la entrada los espejuelos de Barbosa, una bandera de 1898 que pertenecía al prócer, unas medallitas bien chiquititas que ustedes vieron en la esquina de la exposición. Fueron unas medallas que le dieron a Barbosa, me imagino que cuando a nivel de 7º grado, en la escuela superior. De modo que utilizamos esa pequeña documentación que nos aportó el doctor Saavedra, porque lo que queríamos era que los que estén aquí saben dónde están los documentos del doctor Barbosa, sáquenlos, compártanlos, porque la historia no se va a acabar. Yo creo que aquí continúa otro proyecto histórico, tal vez de mayor envergadura, sobre este prócer o sobre cualquier otro prócer puertorriqueño. La otra advertencia que hago, advierto, este libro no es de encargo, no es un libro político partidista. Este libro lo que hace es realzar la imagen de un ser humano que estuvo en 2 momentos distintos, en 2 momentos muy difíciles de su vida, tratando de superarse. De modo que ustedes aquí en este libro no van a conseguir declarar a Barbosa héroe, pero tampoco estamos declarando a Barbosa traidor. De modo que estamos viendo un hombre en su tiempo que tomó las decisiones, las que fueran, pero las tomó, y eso hay que respetarlo. Espero que cuando lo lean les guste, busquen más información sobre ellos. En el caso de los historiadores que están aquí presentes, yo creo que es necesario que abramos esas computadoras, vayamos a los archivos históricos, busquemos las libretas y empecemos continuemos reescribiendo la historia de Puerto Rico, que todavía continúa rota. Muchas gracias. Ahora me voy a dejar para que yo vean que yo soy feminista y ella primero, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Yo llegué a los últimos de esta investigación. Gloria tiene la particularidad de contar conmigo y contar conmigo a la ligera, rápidamente. Esto, Norma, necesito esto y realmente esto es para el mes pasado. Así que con mucha honra, definitivamente, acepté este reto porque es un reto cuando un genealogista va a hacer una genealogía y va a encontrar información. Lo primero que uno busca es lo que se ha publicado. Y cuando yo busqué lo que se ha publicado, pues encontré nada. En los famosos programas de Family Search, de Ancestry, ¿verdad? Que nosotros buscamos y utilizamos, no había nada.
En la biografía de Antonio Pedreira realmente era poco lo que se mencionaba. Y se mencionaba a grandes rasgos, ¿verdad? Que la familia de la mamá venía de Venezuela y se rumoraba que los Barbosa venían de Santo Domingo. Vamos a ver que en ese proceso descartamos unas cuantas de esas cositas, definitivamente. La fecha escogida para el día de hoy, 19 de marzo, para esta presentación de este libro, para mí es muy importante, es especial, ya que se celebra el Día de San José, es el Día de los Padres en España, y se celebra el onomástico de todos los José. Así que, lo que significa que el doctor Barbosa también estaría celebrando su día, y qué mejor regalo que su celebración de vida con esta publicación. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Definitivamente. Así que eso yo lo vi como una bendición, como una aceptación de que él estaba de acuerdo, ¿verdad? Que se celebrara. Y se lo comenté a Gloria, que definitivamente la fecha no era más que propicia para la presentación del libro. La nueva obra del doctor José Celso Barbosa y Alcalá, Un encuentro con la historia, es el producto de uno mirar y remirar los documentos y investigar y reinvestigar la vida de este prócer desde una nueva dimensión, desde una nueva perspectiva y desde todos los ángulos posibles, a escudriñarlo, todo lo que se había dicho y todo lo que quedaba pendiente, porque nosotros tenemos una suerte que con esta era de digitalización, se están haciendo muchos documentos accesibles, se están compartiendo y se nos van abriendo puertas de investigación, no solamente en la genealogía, sino también en la historia, no tan solo de Puerto Rico, sino que accesamos a distancia de un clic a otros países y de otros lugares donde podemos encontrar información, en el caso de Michigan, en el caso de Nueva York, ¿verdad? Y en el caso de Venezuela, para la genealogía, definitivamente. Así que ha tenido la suerte que ha contado este trabajo con el esfuerzo de 14 investigadores que han aunado sus fuerzas y conocimientos para dejar un legado permanente de la vida ejecutoria, logros y méritos de este ilustre puertorriqueño. Todos están presentes aquí, la doctora Tapia los presentó, la única que está ausente es el Cesaya. Agradezco a Gloria Tapia, a doctora Gloria Tapia Ríos y compañeros de investigación el honor conferido al permitirme ser partícipe de esta magna obra, porque definitivamente esta obra es magna. Ustedes se van a enamorar de esta obra, yo lo garantizo. No solamente por el contenido, sino por el regalo visual de las imágenes que ella contempla. Es una riqueza de fotografías, de imágenes que acompañan y adornan ese libro grandemente. Gloria, no te importa, que se van a enamorar. Como yo me enamoré cuando lo vi, me deleité mirando esa fotografía, porque uno goza, ¿verdad?, de apreciar la fotografía, especialmente si son antiguas y tienen un contenido antiguo, porque uno es medio averiguado y quiere conseguir y conocer definitivamente todas estas cosas. Al participar en este trabajo, cumplo también una parte que se destaca ante la misión que lleva la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía en su compromiso de preservar
las raíces de las familias puertorriqueñas, organización que me honro presidir hace 17 años. Así que yo he tratado de llevar la colaboración de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía en los lugares que se necesiten y donde hace falta. Y Gloria, cuando me solicitan, yo con los brazos abiertos trato de mejorar mi esfuerzo. Quiero comentarles algo que está fuera realmente de la situación, pero quiero que lo sepan. Hace 9 meses yo sufrí un stroke, donde me quedé sin habla, no podía articular. Y gracias a Dios he recuperado el habla. Así que si ustedes notan que se me sale un gagueíto, si ustedes notan que se me sale y pierde un poco la fluidez del habla, se debe a eso. Pero yo le doy gracias a Dios que puedo mover esta lengüita. Sí, pero yo me lo disfruto porque puedo hablar. A veces no me saben las palabras, no me encuentro otra y me dicen, ¿estás hablando fino? Bueno, pero esa se pegó primero, ¿verdad? Así que me excusan si notan que tengo un poquito de dificultad. La vida de José Celso Barbosa y Alcalá, como tal, no se había investigado en profundidad. Integrar la familia Barbosa fue un gran reto, entre otras razones porque de ella no había prácticamente nada investigado, nada publicado, nada escrito. Al comenzar la investigación nos damos cuenta de la falta de documentos y de la pérdida de muchos documentos que ha perdido Puerto Rico, no solamente en las iglesias y en los archivos. La pérdida de documentos se debe a las plagas de la época, ¿verdad? La polilla, el comején, los fuegos, las inundaciones. Y también a veces que veían los documentos feos y personas que no tenían conocimientos también la botaron y se perdieron. Así que varios de los libros en que se encuentra, que se podía encontrar algunas de las actas, no existen. Así que tuvimos que hacer uso de recursos, de estudiar las familias, estudiar los censos, estudiar otro tipo de documentos que nos acercaban y nos confirmaban el parentesco de esta familia. Estudiamos en un caso todas las familias que fueran de el marido Barbosa y la esposa Nieves, para concluir los hijos de esa familia, ¿verdad? Y entonces dentro de ellos estaban los antepasados de Celso. Así que tuvimos que hacer también uso de la deducción y de las artimañas que uno aprende con el tiempo en quehacer de genealogía. Así que, como no existía nada, pues las preguntas eran de dónde eran sus antepasados. ¿Eran de aquí? ¿Eran de otro sitio? ¿De dónde provenían? Estaban en Bayamón, pero ¿eran de Bayamón? ¿O vinieron de otro sitio? La investigación nos llevó más atrás. Todas estas preguntas y muchas de ellas surgieron mientras se daba la búsqueda de la familia. Nuestro estudio promete aportar datos nuevos y ampliar el conocimiento sobre los antepasados de nuestro biografiado. El documentar la vida más allá del político, despojándolo de su vida política para ver el hombre, se ha conseguido en este libro. Hemos visto a Barbosa sin tax en su quehacer en distintas facetas de su vida.
¿Cómo se fueron formando su mentalidad y persona según se fue influenciando por sus vivencias, sobre todo en sus lugares de estudio y periodo histórico? El Seminario Conciliar de los Jesuitas en San Juan, Puerto Rico, la Universidad de Columbia en Nueva York, la Escuela de Medicina en Michigan, la abolición, el descrimen que vivió y tantas otras vicisitudes. Pero él hacía de eso una enseñanza y una fortaleza, porque lo que no nos destruye no nos fortalece. Y ese fue el caso definitivamente de él. Sus experiencias también en la vida masónica, en las entidades secretas, y su incansable compromiso con ayudar a la gente, al pobre, a su país, en la medicina y en cuanto se necesitaba. Definitivamente, él intervenía para aportar. Como la doctora Tapia dice, en este libro es bien importante redescubrir la gesta y difundirla. O sea que nosotros también tenemos la responsabilidad de difundir la historia correcta, porque hemos tenido una oportunidad magnífica de conocer el José Celso Barbosa sin apasionamientos que interfieren a veces en evaluar y estudiar a las personas. Volviendo a sus orígenes, la familia Barbosa estaba en Bayamón. Hermógenes Barbosa y Carmen Alcalá se casaron en Bayamón y tuvieron su casita en el mismo pueblo. Yo tuve la dicha de trabajar frente a frente 8 años frente a la casa de Barbosa, o sea que como que lo visitaba todos los días. Y ahora me hace recordar, ¿verdad?, ese hecho de que estuve durante 8 años con la casita al frente, definitivamente. Hermógenes se dedicaba a construir chimeneas, era un experto, era un buen artesano. Y Carmen Alcalá era costurera, especializada en camisas de hombres. Así que yo me imagino que Celso tenía un montón de camisas y estaba bien vestido todo el tiempo, porque su madre lo era. ¿El qué? ¿De punta en blanco? Sí, yo me imagino, porque si ella cosía, pues, y ellos lo educaban en una familia que eran muchos hijos, la mano definitivamente garantizaba que él estuviera bien vestido. De la parte materna, Carmen Alcalá nació en San Juan, Puerto Rico. Su mamá llegó embarazada de Venezuela con otra hermana que era Lucía, y cariñosamente la familia la llamaba Mamá Lucía. Eran de Guayana, en Venezuela. La madre de Carmen y de Lucía duró poco en Puerto Rico. Murió a los 3 años. Eran ambas pequeñas. Lucía tenía unos 16 años y Carmen, María del Carmen, lo que tenía 3 años. Una de las preguntas que uno se hace es si quedaron desamparadas, porque 2 niñas huérfanas que han emigrado, ¿verdad?, ¿cómo se van a valer por sí mismas? Pues, pero como se dio una situación que ¿se oye bien? Sí. Pues se dio la situación entonces que cuando revisamos el acta de bautismo de María del Carmen, habían sido 2 personas de Venezuela, la familia Piñatel, emigrado de Venezuela. Los 2
padrinos de María del Carmen. Y cuando se muere la madre de la muchacha, ellas son acogidas en la casa de sus padrinos. O sea que uno oye la historia de que el deber de los padrinos, ¿verdad? Cuando uno escoge los padrinos, es que se van a hacer cargo de esos niños. Después, si sucede algo, pues eso se cumplió. Así que Lucía y Carmen quedaron con esa familia que era de Venezuela, que era del mismo pueblo donde era Lucía. Y nos preguntaban, ¿sabrá Dios si hasta se conocían? Comentándole esto a Gloria, de que Antonio Pedreira menciona si se crió entonces en el hogar de unos emigrados venezolanos, mantuvo ese hilo conductor con su país, de sus costumbres y todo eso que embargaba hacer de Venezuela. Y Gloria me dice, pues ella llegó con todo su bagaje cultural, definitivamente. Lo que habla Antonio de los recuerdos que tenía Lucía y que entonces te los transmitió a Carmen, ella era realidad, era realmente una verdad. No sabemos los padres de las niñas, no conocemos los padres de las niñas, en las actas no aparecen los padres, el padre o los padres. Son hijas naturales. Tratamos de investigar en los récords de Venezuela que están en línea y no dimos con ellos. Pero entiendo que oportunamente, si uno se empeña en buscar o a lo mejor escribir, puede conseguir un poquito más de la historia de la mamá de estas niñas que llegaron a Puerto Rico y que ella murió bastante joven, murió de alrededor por 40 años. Por la parte paterna, pues es bien importante Hermógenes, nacido en Bayamón, hijo de José María y María Tirado, también nacido en Bayamón, y una que eran descritas como morenas o como mulatas, pero los Barbosa, todas las actas que yo encontré decía que eran pardos. O sea que no encontré otra descripción para ellos hasta donde pude investigar, ¿verdad? Los padres de José María eran también de Bayamón, eran Cristóbal Barbosa y María Antonia Nieves. Es bien importante que Cristóbal y José María pertenecían a las milicias urbanas. Todos los Barbosa pertenecían a las milicias urbanas y estaban entonces diseminados en Guaraguao, en distintas partes de Bayamón. Es importante saber que Cristóbal y su padre también, del mismo nombre, Cristóbal, llegaron al área de San Juan para los 1740 y pico, previo a que se fundaran los pueblos de Toa Baja, Toa Alta, Bayamón, Guaynabo. O sea que ellos estaban en los predios. Es un poquito difícil buscarlo en esa época porque entonces uno tiene que ampliar la búsqueda. No existía Bayamón porque existía antes. No existía Toa Alta y Toa Baja porque existía antes. Y entonces, por eso los encontramos en Guaynabo, los encontramos en San Juan y posteriormente pues los encontramos en una parte de la familia en el Plantaje y uno de ellos pues eventualmente en Bayamón. Pero de lo que estaban en Bayamón no encontramos algunas actas porque los libros
están desaparecidos. El tatarabuelo de Celso, Cristóbal Barbosa, procedía de San Germán. Los orígenes de esta familia están en el oeste de la isla, en San Germán. Eran pardos provenientes de San Germán, eran milicianos. Yo entiendo que probablemente se habían destacado entonces en alguna plaza en este área y por eso el movimiento. Y se casan con Gregoria Dávila de Bayamón. Estos a la vez se establecen. Entendemos que hay un hermano de Cristóbal, que es Esteban, que está concomitantemente con él, son padrinos de uno y otro, de los hijos y de los parientes, pero no hemos encontrado un documento que los enlace y un matrimonio, ¿verdad?, de consanguinidad que los empate, pero no le perdemos la esperanza de que lo podamos definitivamente encontrar. Juan Barbosa de la Cruz y Ángela González del Rosario son el tronco de esta familia. Ellos están en San Germán. Tratamos de buscar sobre ellos directamente, pero no lo encontramos. Aunque encontramos una ayuda magnífica, providencia divina, ¿verdad?, que nos mandaron, de el padre Edwin Lugo, que todavía al día de hoy está tratando de ayudarnos a encontrar estos Barbosa que provenían. Gloria, yo te doy las gracias por permitirme trabajar, investigar y hacer este regalo de este estudio para Puerto Rico. Es un legado que definitivamente atesoramos y atesorará cuanto persona estudie esta familia Barbosa, que he dado lo mejor para tratar de encontrar sus orígenes. No pierdo la esperanza de encontrar más allá, porque los Barbosa venían de dos sitios, o de España o de Portugal. Así que hacia ese rumbo definitivamente iremos. Nuevamente, las gracias a todos los presentes por apoyar este proyecto. Estoy a la orden si tienen alguna pregunta. Al final, exacto. Y Gloria, no me canso de darte las gracias, porque todo proyecto que tú me expones, yo trato de dar lo mejor. En el de Toalta también incursioné en un chispito y ella se ha dado cuenta que trabajo a presión y cumplo con el trabajo. Muchas gracias. Me permito hacer 3 comentarios bien importantes. ¿A cuántos de ustedes les gustó, de los que vieron el libro? ¿A cuántos les gustó el libro? Levanten la mano, los que vieron, ¿verdad? Esa idea del libro, del diseño del libro no es mía. Yo lo único que sé es escribir en Word. Este libro lo diseñó nuestra querida compañera Yolanda Pastrana. Ella no conocía a Barbosa, yo insistía en que ella debía ser la diseñadora gráfica y me dijo, pues vamos a poner a hablar a Barbosa. El que no quiera leer texto, que lea imágenes. Y por eso es que ustedes ven ese pasaje, ese paseo tan importante en el libro. Gracias, Yolanda. Y gracias por estar aquí. En segundo lugar, cometí un error terrible. No mencioné a la Junta de Gobierno de Ediciones Magna Cultura.
están todos allá detrás y esos son los que deciden si yo publico, si yo no publico, si no trabajo o no trabajo. Ivonne Hernández, mi esposo, arqueólogo, María Cristina Morales, y Carlos Rivera, que sí está haciendo su trabajo en esta fotografía. Y luego, se me olvidó también, hubo una organización muy importante ahora mismo en Puerto Rico que respaldó de inmediato también este proyecto. Hubo dos organizaciones que dijeron sí de inmediato. Uno, Pintando Puerto Rico, que lo coordina la doctora Marielba Torres. Por aquí está Maritza Rodríguez. Maritza, gracias por venir en representación de Pintando. Y llegó tarde, pero estaba trabajando. El arquitecto Carlos Rubio Cancela, director de la Oficina de Conservación Histórica. Ahora les dejo con Aarón Gamaliel Ramos. En estas actividades se mencionan unas cosas genéricas. Nadie dice lo mucho que disfrutamos en casa de Ivo y de Gloria, cuando nos reuníamos todos, almorzábamos, conversábamos, unos decían a otros lo que estaba haciendo, cómo iba su proyecto de investigación, ¿verdad? Y todo eso provocaba una enorme satisfacción, sobre todo porque se trataba de Barbosa. Yo no voy a hacer análisis, ojalá cada uno de ustedes pudiera hablar, incluso voy a leer unas cositas sobre cada uno, de manera que ustedes que están allá, si tienen alguna duda, puedan hacerse en la sesión de preguntas y respuestas a las personas a los autores que están aquí, yo vengo de un hogar estadista. Mi padre era, decía ahora, negro y estadista. Y aprendí en mi casa que uno no se preocupa por solamente la gente que cree lo que uno cree, sino porque es interesante eso. Y la vida de Barbosa es interesante. Yo veo a Gervasio, pero yo aprendí mucho de Gervasio también. Los Gervasio nos enseñó a todos la importancia de la figura, que son como, que están nubladas, no se entienden bien, hay opiniones sobre ella, esta es buena, esta es mala, ¿verdad? Ese es el caso de Barbosa, y de muchos más, no los entendemos. Y al final de cuentas, toda esta labor es de mirar a ese pasado, en este caso Barbosa, es para entender más sobre esa figura y sobre el entorno en que se mueve esa figura. A mí me interesa mucho, aunque yo escribí sobre el Barbosa negro, porque tenía ese compromiso. Puerto Rico, yo creo que gran parte de lo poco que se ha estudiado sobre Barbosa tiene que ver con el hecho de que era una persona negra. Estoy convencido de eso, y que la gente un poco soslaya eso, ¿verdad? Soslaya eso, y yo decidí en este caso dedicarle mi investigación, mi pluma a un hombre negro en un periodo de transición bien importante. Nosotros ahora lo vemos, ¿verdad? Yo nací en el 46 y todo está más o menos parecido, ¿verdad? La transición del colonialismo español al colonialismo de Estados Unidos es un periodo bien importante, ¿verdad? No lo podemos despreciar, ¿verdad? Y esta figura que José Celso Barbosa vivió en los dos, ¿verdad? Eso lo hace una figura histórica de mucho interés. Yo, por ejemplo, me he interesado, aunque no he escrito sobre eso mucho, cuánto influyó en la visión barbosiana de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos
los artículos de la Confederación. O sea, bueno, nosotros no vemos eso claramente, ¿verdad? Decimos, Barbosa era estadista, ¿verdad? ¿Cuánto influyó en la vida de Barbosa los artículos de la Confederación? Para los que no sepan lo que es, cuando Estados Unidos se independiza, los estados no eran lo que hay ahora, eran pequeñas repúblicas, eran repúblicas. Incluso se peleaban entre ellos, y si ha sido una movida de conseguir tierra para expandir su estado aquí no federado, estado de nación, ¿verdad? O sea, si de Virginia se movía acá, el otro estaba velándolo porque eran estados en competencia. Yo pienso, y no es original mío, lo aprendí también, ¿verdad? Uno habla como si uno lo hubiese descubierto, pero lo aprendí conversando, estudiando, hablando con distintas personas, que la idea de Barbosa sobre la estabilidad no es la de hoy, no puede ser la de hoy, ¿cierto? No puede ser. Sabrá Dios si resucita qué piensa de Puerto Rico. Lo más probable es que pensaría una cosa diferente a lo que pensaba en aquel momento, porque en aquel momento era un momento muy particular. Los artículos de la Confederación, los estados como repúblicas independientes. Y de otra parte, la cuestión negra. Barbosa sí le dedicó mucho tiempo a la cuestión negra. Yo cuando Gloria me invitó, aparte de que me gustaba ir, Gloria, por Igor y por ti, que son tan buenos anfitriones, lo digo de nuevo, vi una oportunidad para conocer de todas estas personas que están aquí sentadas, los proyectos que llevan a cabo. Barbosa en la masonería, fascinante, ¿verdad? Barbosa y la salud, ¿verdad? Barbosa en la y me hizo recordar también que José Luis González, nuestro escritor ya fallecido, cuando tuvo la oportunidad de venir a Puerto Rico en los años 80, fueron 80, José Luis González habló sobre Barbosa y decía que le parecía, José Luis González era un hombre de izquierda, ¿no? Pero decía de Barbosa, porque no hay que apegarse a esas visiones de que si es estadista ya yo no lo quiero, si es estadista y una figura de estudio, no vamos a caer en eso. José Luis González decía que siendo tan importante la figura de Barbosa, le sorprendía lo poco que una figura, especie de figura soslayada por razones que nosotros podemos entender. De nuevo, era negro, era estadista, pero vamos a soslayarlo, ¿verdad? Vamos a soslayarlo cuando que realmente es una figura sumamente interesante. Los escritos de Barbosa sobre la cuestión de razas, que así es como se llamaban. Nosotros hoy día no creemos, los que trabajamos en esta cuestión del racismo, pues no creemos en la raza. La raza es un mal nombre. La única raza que hay es la raza humana. Es la raza humana. Este tipo pertenece a la raza negra, a la raza blanca, como si fueran razas, ¿verdad? Esa es parte del engaño que tenemos. Y a Barbosa le tocó lidiar con eso. Y me parece importante porque prácticamente desde su diario, de su periódico, persistentemente hizo dos cosas, y no lo voy a decir mucho más sobre esto aquí ahora porque quiero hablar de lo que hicieron los compañeros. Barbosa escribió múltiples artículos sobre la cuestión racial, pero además estaba conectado con el movimiento negro en Estados Unidos. O sea, que es también importante. Pero no era un hombre, eso sí, me parece curioso que no haya tenido contacto, hasta ahora no sabemos, contacto con Schomburg. Tenía contacto con Schomburg, aunque había figuras que eran amigos de Schomburg y de Barbosa, pero por ahí hay un espacio para investigar. Es un espacio para investigar, ¿verdad?
cómo fue el vínculo. Barbosa recibía revistas del movimiento negro en Estados Unidos. Recuerden que es un periodo bien importante porque está la Primera Guerra Mundial ahí. Y gente sufrida, maltratada, como las personas de piel oscura, fueron al ejército. Y de regreso, en vez de celebrar lo que hicieron por la patria estadounidense, lo siguieron maltratando, ¿verdad? Entonces, Barbosa estaba consciente de eso, y los que lean mi trabajo pues van a ver un poquito de lo que hay por ahí. Déjenme, la tecnología, sí se me fue a mí, la tecnología se me fue, pero no puedo decir, oye, déjame ver si lo hago acá. Sí, otra tecnología más. Sí. Lo que quisiera ahora, ya hablé de lo bueno que fue hacer el libro, ¿verdad? La gente empieza a hacer un libro, que estoy sufriendo aquí. Lo bueno que fue disfrutar de este grupo de investigadores aquí, aprender cosas nuevas que uno no sabía, que fue una maravilla. Yo, como la tecnología me falló, se me perdió lo que tenía aquí. Solamente quiero decir porque me gustaría, y está planificado así, me gustaría que si alguien tiene una pregunta a alguno de los autores, que hubiese la oportunidad de hacer lo que yo estoy haciendo. Yo no me quiero ir solo haciendo, de que alguien pueda, como hizo la colega, aclarar cosas importantes sobre la investigación que llevó a cabo. Perdóneme por la tecnología. A mí me parece importante el trabajo de Daniel Expósito. La memoria habitada, José Celso Barbosa, ciudad y arquitectura. José Celso Barbosa no caminaba en el cielo, se movía por un lugar. Lo asociamos con Bayamón, pero no es solo Bayamón, cómo se asocia. Y lo que dijo la colega también de sus ancestros, eso está por estudiarse, sus ancestros. Michael, que fue una buena adición al grupo, José Celso Barbosa y el colegio o seminario conciliar de San Ildefonso. Si alguien tiene alguna duda sobre el trabajo que hizo él puede brevemente, pero que tengan la oportunidad todos de ver lo que está haciendo cada cual, lo que hizo cada cual. Leida Santiago, con Gloria Tapia, Barbosa en su contexto universitario, desafíos y oportunidades en Nueva York y Michigan. Sabemos muy poco todavía, pero sabemos que llegó a Nueva York y no lo dejaron entrar a la escuela de lo que hoy es Columbia University. Y escribieron, porque los americanos son así, escriben claro. La gente habla de Trump ahora, ¿no? Escriben claro. No te queremos por ser negro, te lo enseñan así, claro. Y Barbosa sufrió eso. Fíjense que después quiere la estadidad, pero no es la estadidad que se habla por ahí, es la de la república, es una estadidad de república, ¿no es cierto? Un estado, esa es mi hipótesis. Barbosa está mirando los artículos de la Confederación, que aunque ya había pasado, porque los artículos son inmediatamente después de la independencia de Estados Unidos, quedó la idea. Y todavía, para decir un poquito más de yo cuando vivía en Estados Unidos, en varios estados, iba con amigos a pescar y alquilábamos una yolita y por el río de otros ríos más. Y si pasábamos de un estado a otro, me parecía interesante que había un rótulo que decía: ya usted no está en Pensilvania, está en New Jersey.
bájese a llenar de una boleta de quién usted y a pagar el impuesto por pasar de un estado a otro. Bueno, esa división es importante. Me gustó mucho también el trabajo de César Augusto Salcedo, este colega que tenemos aquí, venezolano, pero todos somos venezolanos de corazón. Yo hablé mucho con César porque además te daba con la cuestión médica, sabemos muy poco de la cuestión médica, Barbosa como médico. Siempre lo vemos al líder que está luchando por la estabilidad. No, Barbosa era médico también. Como médico hay una dimensión de la salud que es importante entender. Igual que la masonería. A mí me interesó mucho de la masonería. No estaba investigando eso, pero lo está investigando un colega, porque nosotros llegábamos en casa de Gloria y Igor, llegábamos, y entonces, bueno, vamos a hacer esto y cada uno informada de cómo iba, pero compartíamos información de lo que estaba haciendo cada cual. Esa es la belleza que tiene este producto que ustedes ven aquí hoy. El venerable maestro, ¿verdad?, José Celso Barbosa, su incursión en la masonería. Schomburg también, ¿verdad? Arturo Alfonso Schomburg también, en un momento determinado, cuando siente la presión del racismo, decide entrar a una logia. Yo creo que eso es importante, decide entrar a una logia. Incluso en la primera logia que intenta entrar, había muchos blancos que no lo querían, entonces se enteró de que los negros tenían logias de negros, aunque corrígeme si estoy, aunque los masones supone que creen en el arquitecto del universo y toda esa cosa, en la logia también hay racismo, así que vamos a dejar Cristóbal Santiago, el viejo de la Torre, José Celso Barbosa y las sociedades secretas. Sobre esto se ha escrito, pero este artículo en particular es muy interesante. Cristóbal, sí. Levanta la mano que te vean por si alguien tiene alguna pregunta sobre las sociedades secretas, el trabajo que hizo él. El trabajo de la masonería lo hizo el que está al lado. Santiago, claro, pero que está al lado tuyo. Y siempre en el público hay dudas, ¿verdad? Si alguien quiere levantar la mano, este es el momento. El asunto del doctor Celso y el ahorro colectivo. Barbosa también fue cooperativista y tenía conciencia social, lo que nosotros llamamos conciencia social. José Antonio Colón. En el ahorro colectivo. Aaron Gabriel Ramos, uno de ellos. Mario Ramos Méndez, José Celso Barbosa y los fundamentos ideológicos de la igualdad. Ese señor está allí. Ese ya más es la cosa tradicional de la política. Sí. Barbosa como político en un momento determinado de nuestra historia. Edwin Fragoso, un colega, una persona que conocí, que empezamos a apreciarnos mutuamente, ¿verdad? Por los vínculos con esta investigación. Legislación en el Consejo Ejecutivo y en el Senado. Barbosa entra a las instituciones americanas cuando Estados Unidos invade Puerto Rico, y para mí siempre ha sido bien interesante eso, porque a los americanos no les gustan las personas negras. Dicho sea de paso, cuando los indígenas, hablando quiero cambiar la conversación, pero otra cosa que a ustedes les va a interesar, los que quieran adentrarse en esto, ¿no? Cuando un grupo, una tribu indígena de Estados Unidos, los secuoyas,
dijeron, están formando estados. Estados Unidos, queremos un estado de indios. ¿No le parece razonable eso? A mí me parece razonable. Fíjese, con todo respeto, Sí, sí. yo escuchando este hablar, Sí. a mí me apasiona la cosa. Y una de las cosas que más me apasiona de la cosa es que precisamente el líder del movimiento estadista es un negro, que cuando va a estudiar a Michigan, se enamora de José, se enamora de Abraham Lincoln, y regresa un negro donde España le privó de estudiar, de trabajar como médico, Sí. regresa a Puerto Rico y cuando va a España, cuando va a Estados Unidos, se le reconoce y se le respeta. Y de allá tuvieron que venir a pelear por el estudiante que terminó. So, ese negro, los americanos blancos y los negros de allá pelearon por ese negro acá. Bueno. Verdaderamente, Barbosa, yo pienso que el líder del movimiento estadista es un negro. Sí. Qué cosa tan De aquella impresionante. época, De aquella época, y nos traslada a esta época donde hubo un negro de 8 años fue presidente de los Estados Unidos. Eso es maravilloso. Sí. Es una lección de vida Sí, para todos. claro. O sea que quizás podemos ver en un momento dado que no pensar que no quieren a los negros, pero no. Al norte y al sur, el movimiento republicano era el movimiento que quería y luchaba por los negros y la igualdad. Bueno, Lamentablemente ahora no es igual. Con mucha Por eso contradicción, porque todo en la vida es debate, ¿verdad? Se da eso. Barbosa llega a Estados Unidos en un momento histórico. Claro, y se ¿verdad? enamoró, Sí. se enamoró de Estados Unidos y regresó un negro, es el líder del movimiento estadista, Sí. no un blanco, un negro, Sí, sí, sí. que decía que prefería ser rabo de león que cabeza de ratón. Sí. Sí, bueno, pues tienes razón. O sea, Barbosa no lo presidió el Partido Republicano, pero luchó sí era el por líder movimiento evidente movimiento de. Sí, estadista. claro que sí. Claro que sí. Todo eso para seguir trabajando eso, ¿verdad? Yo lanzo esto porque, según pasó conmigo, oyendo a otros, ¿verdad? Quién sabe, hay muchas personas por ahí, quién sabe si alguien en algún momento se interesa por la historia de esta o cualquiera otra, ¿verdad? De figuras que han sido soslayadas y hay muchas, no se habla de ellas, ¿verdad? Pedro Roy Alvarado con la memoria documental. Pedro, está por aquí. Que en algún momento debes decir algo en voz alta sobre tu trabajo sobre la memoria documental. Sí. Fragoso, no se me queda nadie. Claro, Yo escribí también. Sí, tú escribiste también. Sí, tú eres más conocida. Ese Barbosa es una figura, como todas las figuras históricas, una figura contradictoria. No la podemos ver por el lente de nuestras apetencias políticas. Tan pronto eso, ni siquiera por ser independentista, nada, tampoco eso. Incluso mucha gente, dicho sea de paso, he escrito un montón de columnas en el periódico, de que era el periódico El Mundo sobre Barbosa, y recibiendo la crítica de mis colegas independentistas. Oye, pero tú estás estudiando eso, ¿verdad? Todavía existe eso. Y yo, la respuesta, que es la que mi hijo cuando era pequeño, mi hijo mayor, yo le decía, ¿por qué tú haces eso? Y me decía, porque me da la gana. Y yo no se lo digo a la persona porque yo soy una persona muy fina, ¿no? Pero por dentro uno dice, se puede ser independentista, socialista y estudiar. De hecho, debería ser así, estudiar para conocer. Para conocer. Ese es el propósito. No es para sacarlo como una bandera, no, para conocer es eso que estamos interesados en conocer. Yo no digo más. Si hay alguna pregunta sobre alguna de las áreas, sí. ¿Me quedo aquí haciendo? Sí. Sí, mi nombre es Miguel Puente, soy de la Sociedad Puertorriqueña de Neurología. Y quería preguntar si se hizo algún estudio de DNA de Barbosa. Pues, Bueno, para sí. O si lo hay, no sé si... Para este estudio definitivamente no. Miguel, el problema fue que cuando comenzamos a investigar,
no había un estudio previo. Lo que se conocía desde que José Celso es el hijo de Hermógenes y que Hermógenes, los abuelos, eran José María. Pero para establecer la parentela, de ahí para atrás, tuvimos que hacer un acopio de un estudio de los libros con las parejas que fueran de apellido Barbosa y de apellido Nieves, como la madre, para entonces extraer los hijos y incidir en la época posible de nacimiento. Pero Así, eran descendientes de él. eran descendientes de él, definitivamente. Sí, no, sí, eran muchos. Esas familias tuvieron 12 hijos. José María tuvo 12 hijos. Hermógenes tuvo 3, pero Celso tuvo 12 y se propagaron. Seguir la genealogía de 12 personas es difícil. Yo los exhorto que el que quiera, definitivamente hay campo para investigar. No dudo que algún Barbosa se haya hecho en Puerto Rico una prueba de DNA, pero con el propósito de para atrás es difícil. Es difícil, si es de 1740, que son los antepasados más antiguos, y estamos en el año que estamos, casi 300 años transcurridos, para hacer una asociación es difícil. Tendrían que ser descendientes de otro Barbosa del área de San Germán para entonces construir esos árboles genealógicos y encontrar las incidencias, ¿verdad? Dentro de la familia Barbosa no había mucha consanguinidad, pero sí había una endogamia, porque varios de los Barbosa se enamoraron de mujeres blancas del Toa Alta, de las Nieves. 3 parejas de hermanos se casaron con las Nieves y hicieron, ¿verdad? O eran bonitas o eran guapos, no sé, pero la cuestión que es que se compartieron toda la familia. Hay más campo para estudiar a Barbosa en distintas dimensiones. Cada cual que se lo encuentre, que se lo tope en un documento, sáquelo, porque llegará el momento que usted lo va a estudiar. Es mejor encontrarlo y guardarlo que encontrarlo, desecharlo y después necesitarlo. Ustedes consiguieron información, hubo un historiador, o por lo menos que se dedicó a estudiar a Barbosa, que era, él era mita, se llama Víctor Llerena. No sé si escucharon. No. Pues Víctor Llerena, alguien tiene que tener esa información, donde él se dedicó sobre estudiar sobre Barbosa. En mi casa, porque mi esposo y yo en mi casa somos barbosianos. Y en mi casa tenemos múltiples biografías, y en mi casa nosotros tuvimos el privilegio de ir a la calle Canals a reunirnos con su hija. Mira, Barbosa, eso es un privilegio. Pero Víctor Llerena, es una pena que no hayan podido conseguir información, no sé qué lo tuvieron, porque Víctor Llerena era un apasionado. Sí, yo lo tenía conocí, mucha pero información, y tú también, en mi casa también tenemos muchas cosas. Por eso yo soy muy entregada a Barbosa, que yo conozco, y siento un orgullo bien grande de que usted mencionaba de que no se puede ligar. No, hay que ligarlo, porque es algo impresionante que en estos momentos donde sí hay racismo en todos lados, y aquí también, que nunca ha habido un puertorriqueño que haya sido un negro, que haya sido presidente, haya sido gobernador o comisionado residente, y hablamos de racismo, por aquí nunca ha habido un negro que se haya sido gobernador ni comisionado residente. Y ciertamente que haya en el movimiento estadista un negro que haya sido el que se haya entregado, eso es significativo. Y sí tiene muchas ramas la historia de Barbosa, pero no se puede ligar porque eso es como para estudiarlo más allá. Me imagino que mayor. Bueno, hay una respuesta a esa pregunta, perdóname que hay una respuesta antes de pedirle, y es que Barbosa fue una figura atractiva delante de los trabajadores de su época. No, Barbosa, querida, más que respetada, querida, porque claro, no era por ser, era por su nobleza de espíritu. claro, sí, Barbosa un poco
incluso, vamos a decirlo de esta manera, se parecía, por su piel, a lo que era la clase trabajadora de aquella época. Pues, claro, una persona. Él se movía con tranquilidad. De hecho, en el libro hay una foto que nosotros pedíamos por ella, ¿verdad? Porque yo le decía a Gloria, déjamela para mi artículo solita, pero Gloria me dijo, no, esa foto la queremos donde Barbosa está acompañado de 2 o 3 hombres negros, ¿verdad? Vestidos con su sombrero, que era en la época de usar el sombrero, y él en una pose que a mí me fascina. Bien hecho. Sí, porque está bien guillú. Sí. Ahí está. Bien guillú, bien guillú. Me gustaría saber si alguien tiene, yo no voy a decir más, si alguien tiene, hizo un recorrido así rápidamente, alguna pregunta. Yo quiero decir sobre la estimación de la familia Barbosa. Es algo bien importante porque el abuelo de Celso, José María, participaba también de las milicias urbanas, y en una ocasión que hubo una rebelión de esclavos, él participó y logró disipar en ese momento la rebelión, y él fue reconocido con la Cruz de Mérito. Así que de ahí en adelante la familia de José María Barbosa, esos hijos que entre ellos estaba Hermógenes, fueron muy estimados en el pueblo, y se heredó esa estimación, ¿verdad?, por la familia y por las generaciones, y le veía de esa gesta. O sea que a veces hay que estudiar los antepasados para ver por qué una familia es tan estimada, es tan querida, es tan apreciada y es tan respetada. Quiero hacer varias aclaraciones al público y a usted. Yo también soy barbosiana, pero barbosiana de Barbosa, de lo que investigamos, ¿verdad? Nosotros presentamos este libro con la intención de continuar investigando. Apenas esto es el principio, y les voy a dar un dato que obviamente yo desconocía. Cuando Leida y yo estábamos investigando sobre Barbosa en Michigan y en Nueva York, buscamos los periódicos con la buena suerte de que ahora están digitalizados en Chronicling America, y es bien fácil buscar Barbosa o Gloria o quien sea, y ahí aparece toda la información de lo que usted ni siquiera puede imaginar. Y en la búsqueda de esos periódicos, cuando le digo a la en 1870, cuando le negaron el acceso a Columbia, vamos a ver qué dice la prensa. Y en uno de esos periódicos aparece un periodista defendiendo la posición del joven. Estamos hablando de un joven de unos 18 años, ¿verdad? Unos 18, 19 años. Imagínense a un joven universitario de 18 años hoy en día. Tal vez antes tenían más madurez, ¿verdad? Creo yo. Entonces, de momento leo una noticia que dice que Barbosa, a pesar de que su tutor, un viejo médico puertorriqueño radicado en Nueva York, no logró que él entrara a Columbia. El nombre se lo digo ahorita. Cuando yo veo esa frase del periódico, yo dije, déjame buscar la biografía de Pedreira. ¿Qué dice Pedreira?
curiosamente, cuando Pedreira habla un poco de él en Estados Unidos, dice que el nene se enfermó en Nueva York, que le dio pulmonía porque se asomó por una ventana, que llamaron a un médico y ese médico que fue a auxiliarlo, que no me acuerdo de ese viejo médico puertorriqueño, no me acuerdo cuál es el nombre. Pues mire, sorpresivamente para mí, no fue Julio J. Ena, el médico que lo curó. Yo dije, qué raro, yo conozco un artículo muy importante, demasiado bueno, sobre Julio J. Ena, que lo escribió mi profesor aquí, el doctor Gervasio García. Cuando yo comienzo, cuando Gervasio hace una defensa de Julio J. Ena y las posiciones de él, entonces yo me pregunto como historiadora, ¿por qué Pedreira olvidó un nombre tan importante cuando un nene de 18 años, y ustedes lo saben, tienen esa experiencia, va a Nueva York, vive con su tía me imagino que estaba todo el tiempo escribiéndole, y nene, ¿cómo tú estás? ¿Y qué te pasó con la pulmonía? ¿Y quién te curó? ¿Y en qué hospital tú te curaron? Y no hay una pizca, no hay un elemento de presencia de Julio J. Ena en la vida de Barbosa, por lo menos en la biografía que escribió Pedreira. No conforme con eso, fuimos a la Universidad de Puerto Rico, aquí está Javier, nos consiguió los documentos que existen, muchos, algunos, de Barbosa, y no encontramos nada. ¿Qué pasó con el vínculo de Julio J. Ena y los Barbosa, o la historia de Barbosa? ¿Por qué un personaje tan importante en la vida, en ese entorno histórico del momento, no aparece en la biografía de Barbosa? Son cuestionamientos que los historiadores nos tenemos que hacer, por eso es que les digo que tenemos que seguir investigándolo. Tal vez ahora, con esta reunión que tenemos hoy en día, aparezcan más documentos, como nos ha ocurrido. Miren, desde que nosotros llevamos ese libro a imprenta, César, Gloria, acabo de conseguir más información. Pedro, te tengo una mala noticia, Gloria. Aparecieron estos documentos. Mira qué atrevido. Me dice, llama a la imprenta para que detengan el libro. Y le digo, Pedro, está en Colombia, vamos a dejarlo para una segunda parte. Nosotros no tocamos el aspecto político partidista de Barbosa por dos razones. Porque casi todos somos investigadores sociales. No es nuestro interés total ser historiadores de la política. Y en segundo lugar, porque entendemos que precisamente el proyecto político es lo que ha dividido y es lo que ha soslayado al doctor Barbosa. No lo conocemos como el ateneísta, que de hecho no me mencionó. Yo escribí sobre el Ateneo puertorriqueño. Yo escribí sobre el Ateneo. Barbosa estuvo 21 años de socio en el Ateneo puertorriqueño. ¿Perdón? No, lamentablemente no hay ni una sola foto en el Ateneo puertorriqueño de él. 21 años, y le adelanto, cuando lean mi texto, Barbosa salvó de la quiebra el Ateneo puertorriqueño en un momento de crisis económica. La deuda era de casi $500, pero me imagino que en esa época $500 era una millonada, ¿verdad? Para esa gente. ¿Pero? Pues yo no sé, porque yo no pertenezco al Ateneo puertorriqueño. De hecho, la primera invitación que nosotros hicimos para presentar este libro fue en el Ateneo puertorriqueño, y lamentablemente pues no hubo actitud para llegar allí. Nos quedamos nosotros con los que estuvieron interesados. Como dice Aarón, este grupo no es PNP, no es estadista, no es independentista, no es socialista, no es Victoria Ciudadana, no es popular. Somos investigadores sociales que no nos interesa el proyecto político, nos interesa la persona humana, nos interesa la colaboración y todo lo que hizo por la sociedad puertorriqueña. Curiosamente, como dice César, como dice Aarón, aunque ustedes no lo crean, en las casi 7 reuniones que hicimos en casa, nunca hablamos de política partidista contemporánea, nunca. Eso lo respetamos y ellos pueden
dar fe de eso. Hay una pregunta allá atrás al fondo. Buenas noches. Primero, gracias por el trabajo que han hecho, ¿verdad?, sobre el doctor José Celso Barbosa. Parece mentira que luego de 100 años de su muerte, una persona tan ilustre como él, ¿verdad?, no se haya estudiado. Sí podríamos entender, como diría el Fígaro, para dónde da la sombra del árbol, ¿verdad?, porque no se ha investigado. Pero ustedes pues han abierto una caja de Pandora, tanto Barbosa. No comparto con ustedes la parte social porque está acompañada con la política. No puede separar una cosa de la otra, ¿verdad? No se puede esconder debajo. Los aportes que hizo Barbosa, igual que los grandes próceres, se deben investigar, pero sí es preocupación grande de la clase dirigente y política de tantos años que nunca se le dio una importancia a lo que hizo Barbosa por nosotros. Así que le agradezco a ustedes por lo que han tratado, ¿verdad?, de Si alguno de mis compañeros quiere contestar, en confianza. Yo puedo decirle que es una decisión que nosotros tomamos en términos de política, por eso yo le dije que hay que seguir investigándolo. Y esto no solamente ocurre con Barbosa, esto ocurre con decenas y decenas de líderes y mujeres puertorriqueñas que por razones que sean no han sido investigadas. De hecho, nosotros tenemos otros proyectos que vamos a tratar también de rescatar. ¿Algún compañero? Ajá, Gonzalo. Colaboraba con doña Pilar Barbosa. Una de las razones fue que yo escribí el libro de Luis Sánchez Morales. Y ahí está todo eso de Barbosa del principio del siglo XX. Y lo que no pude poner ahí saldrá en mi libro de Martínez Nadal. Muy bien, perfecto. Que salga pronto, Gonzalo, que lo esperamos. ¿Perdón? Ok, allá. Olmo, él fue alumno mío. Agradezco a todos los investigadores el trabajo que han hecho. Me llama la atención de que Barbosa tenía, recuerdo la dama que tuvo antepasados que estuvieron en la milicia disciplinada. Quería saber si en la investigación, la discusión que ustedes hicieron, entraron en el tema de que Barbosa era padre de veteranos de la Primera Guerra Mundial. O sea, sus dos hijos mayores fueron a la escuela de oficiales del campamento de la casa y si alguna vez se encontraron información sobre eso o hay un indicio de que esa es una función de investigación, su función o su fase como padre de veteranos. Yo no entré en los descendientes, porque ya 6 generaciones, ¿verdad?, es bastante, pero eran los antepasados de él. Cristóbal específicamente era capitán de las milicias urbanas de Pardos. Representante por... Pero muy especial, y yo tengo un agradecimiento especial. En 2019 se aprobó una resolución conjunta de la Cámara que dispone que el Instituto Cultura publique la obra de José Celso Barbosa. Está aprobada desde abril del 2019 y no fue hasta que ustedes tomaron la decisión que se ha podido sacar información que todos nosotros estamos aprendiendo esta noche. Porque sí, uno lo ha ido conociendo desde la faceta política, pero siempre se hablaba de Barbosa el cooperativista, Barbosa el médico. Yo no sabía de Barbosa el masón, la torre desde el punto de vista arquitectónico, no sé que tenga que ver, pero es sumamente importante para todos nosotros como sociedad, como comunidad, saber quiénes son nuestros próceres y conocerlos en todas sus facetas. Pero sé que al buscar de su nacimiento se cuestiona si fue 27 de julio realmente. Y eso no se ha tocado. Aún cuando el propio Barbosa en un manifiesto de viaje pone la fecha del 27 de julio, pero se cuestiona que pudiese ser de septiembre.
La realidad es que él nació en septiembre y fue bautizado en noviembre, según consta en el libro de la parroquia La Invención de Santa Cruz de Bayamón. Pero hay una ley que todo el mundo conoce, que después posteriormente se reconoció que el nacimiento de él era el 27 de julio. Y se quiere en septiembre. Sí. Los documentos parroquiales, los documentos históricos, lo que hacen es alusión a septiembre, y en noviembre fue bautizado del mismo año. No hacen alusión en ningún momento al mes de julio. ¿Alguna vez quiere decir algo? Ajá. Adelante. Gracias. Solamente quería hacer una pequeña aportación. Creo que una de las grandes verdades que se ha dicho aquí es que hay que seguir investigando. Profesor, tuve el privilegio de, en mi adolescencia y temprana juventud, pasar muchas tardes en un apartamento pequeño que tenía doña Pilar Barbosa en Santurce. Todavía tengo en esta mano el cantazo que me dio porque tocó un documento. Y doña Pilar era extremadamente celosa con el legado de su padre, como historiadora y como hija. Posiblemente por eso no aparecen los documentos, porque después que ella murió, pues, no se sabe qué pasó ahí. Barbosa, cuando estuvo en Michigan, pensado en Columbia, o Michigan, eran los años de la reconstrucción después de la guerra civil de Estados Unidos. Michigan era un ambiente totalmente distinto. Y el estudiante joven se enamoró de una muchachita blanca. Y doña Pilar compartió esta confidencia. Él tomó en un momento dado la decisión de que no iba ni a someter a esa muchacha que él quería, ni él sufrir el resultado de regresar a Puerto Rico para sufrir el discrimen que existía en Puerto Rico. No en Michigan, en Puerto Rico. Así que, bueno, esos problemas de raza trascienden. Gracias, señor Parga. Trascienden la geografía y las nacionalidades. Y hay que verlo dentro de esa perspectiva. Mucho hay más que investigar. Muchas gracias. Allá alguien tenía un joven. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por haberse tomado, ¿verdad?, el tiempo de poder llevar a cabo esta investigación. Estoy aquí de puertorriqueño, sin tomar en consideración la parte, ¿verdad?, ideológica, pues decidieron dar ese paso de frente, algo que pues sencillamente les aplaudo. Sin embargo, me gustaría conocer a Barbosa como líder, ¿verdad? Quisiera saber si en esa investigación que ustedes hicieron hay algún modelo en particular que Barbosa haya seguido, o una persona que le haya inspirado particularmente a Barbosa y le haya dado esos aspectos como líder ¿verdad?, que se desarrolló después en su vida. Sí, buenas noches a todos, un aplauso por aquí. Quiero decir algo a don Ivor y Gloria, son tremendos anfitriones, pero Teresita y Orlando, no sé si se acuerdan de mí. Fui a su casa cuando comencé esta investigación solo, antes de conocer a esta genial persona y lo que está aquí, y Pedro, que fue el que me introdujo, ¿verdad? Rapidito, para el caballero que habló, Mario Ramos, querido amigo, y yo, pues estudiamos algo de historia política, pero como muy bien señaló la doctora Tapia, quisimos presentar al Barbosa persona, ese ser humano que hizo una obra genial en el Consejo Ejecutivo y en el Senado. Edwin, saludo, que está por allí, que me ayudó mucho en la Biblioteca Legislativa y los compañeros de ahí. Hizo mucho
obra política, obra social, obra médica, y el compañero José Colón, Michael y de Servido somos maestros también en el Departamento de Educación, y son mucho por la educación de Puerto Rico. Así que el aspecto político en Barbosa, conste, no estoy promoviendo mi producto. Yo escribí mi tesis doctoral titulada El Partido Autonomista Histórico Puro Ortodoxo, su transición al Partido Republicano Puertorriqueño, 1897-1904. Ahí sí yo toco el Barbosa político, no tan profundamente como quisiera, pero quizás, ¿verdad?, para aquellos que les interese el tema. En este proyecto, en la obra social de Barbosa, que me uno a que soy barbosiano también, ¿verdad?, porque siendo independentista me ha apasionado la figura de Barbosa. Albizu, ¿verdad?, se corre, se ha estudiado mucho, pero Barbosa hace falta más estudio. Y para terminar, me parece que el libro, a contestar al joven, el libro de Alfredo Reina, Un hombre de pueblo, Barbosa fue más un hombre de pueblo. Barbosa adopta el republicanismo por dos razones: su experiencia con la República Española de 1873-74 y su experiencia, como Teresita mencionó, estudiando medicina, ¿verdad? Y esa inspiración de Barbosa de hacer el republicanismo más que un partido, un sistema de gobierno, de separación de poder. Es interesante, y con esto termino, cómo Barbosa bautiza al Partido Republicano. No le puso Partido Republicano Americano ni federal, le puso Partido Republicano Puertorriqueño, partiendo de la premisa de que lo ideal republicano como sistema de gobierno era el norte de Barbosa. Y hay algo que se debe profundizar, y puedo meterme en esas aguas, que Abraham Lincoln tuvo que haber habido algo de inspiración en Barbosa. Gracias. Se llamó Hay algo que pensamos no decirlo, pero sí lo vamos a decir. Casi finalizando el libro, nos llegó una información muy interesante, muy incrédulos, si publicar, si no publicar. Y resulta que es que hubo un nacionalista que estuvo preso con don Pedro Albizu Campos. Y don Pedro Albizu Campos, al parecer, pues le hablaba muchas anécdotas a los nacionalistas que compartían con él en la cárcel de la Princesa. Y en las carpetas de don Juan Jaca, que están, era el barbero de Albizu, están unas cartas que don Juan Jaca le entregó al padre Fray Mario León, sacerdote dominico, y a la misma vez nos dijeron de Juan Jaca relacionadas con Barbosa y con Pedro Albizu Campos. Entonces, nos llamó la atención porque como que eso es vinagre y aceite, visto desde el punto de vista actual, ¿verdad? Actual. Fuimos a donde Fray Mario nos dijo que sí, que él tenía las cartas, nos dijo que fueron publicadas en un periódico en Claridad, leímos la noticia y se dice que hubo una reunión secreta de Albizu en aquel momento, acabado de llegar de Estados Unidos con 27, 28 años, Barbosa tenía 40 y pico, 50, o sea, ya Barbosa estaba viejo. Y en esa reunión, Barbosa le propuso al joven Albizu Campos que debía fundar un partido independentista en Puerto Rico. Yo no lo creía, pero seguimos investigando y encontramos un discurso de Albizu que efectivamente hablaba de esa famosa reunión secreta. Y en esa reunión secreta se proponía, claro, nosotros quisimos compartir este documento, pero lamentablemente las cartas, el padre Mario está muy enfermo, no encontró las originales para nosotros poder publicarlas, porque nosotros lo que estamos escribiendo ahí lo estamos documentando, ahí no hay opinión. Próximo. Lo que les quiero decir es que también hay que analizar por qué Barbosa, el líder político de aquel momento, llama a ese muchacho que llega a Estados Unidos, recordando que Barbosa era negro también, ¿verdad? ¿Por qué lo vio como líder en un momento dado? ¿Por qué lo invita a hacer un partido de la independencia?
¿Por qué no se dice nada de eso? ¿Por qué no aparecen otros documentos? Son cosas que los que quieran seguir investigando el aspecto político de ellos, hay que ampliar el espectro. No es quedarse en esa laguna, no es quedarse en ese terreno apantanado, sino seguir abriendo brechas entre estos líderes, porque a pesar de que ideológicamente ellos eran distintos, buscaban distintos caminos, señores, eran amigos. Eran amigos, eran gente de su época. Ellos estaban viviendo un momento histórico sumamente importante que posiblemente quisiera yo que los políticos de hoy en día asumieran ese rol de confraternización a pesar de las distancias ideológicas y las distancias políticas. Los abogados de Albizu Campos, cuando él estuvo enfrentando al anticrimen y lo que él sufrió, fueron abogados estadistas, una gran lección para todos ahora. Siempre en el pasado ha habido esa existencia. Nosotros con Julio Muriente debate con mi marido en distintos foros y es nuestro amigo y nuestro hermano. Y donde quiera que veamos Julio Muriente, ojalá que la gente en este momento aprendiera a ver que la diferencia ideológica es la fortaleza de la democracia. No, definitivamente. En ese tiempo los abogados estadistas fueron abogados de Albizu, extraordinarios. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Brevemente. Yo creo que también nos debe preocupar el hecho de que nosotros no tenemos muchas instituciones que vienen de una familia. Cuando Gonzalo se fue, pero nosotros estuvimos en un panel sobre Barbosa hace muchos años, organizado por la Comisión de Derechos Civiles aquí, y Gonzalo estaba sentado al lado de doña Carmen, la última que quedaba de la familia. Y cuando terminó yo le pregunté sobre ese caudal, y siempre estaba la cuestión de que no queremos que eso se toque. Eso. Porque quién sabe, no sé, si esto se ha hablado, si se ha mirado. Cuando nosotros hicimos el libro sobre Gilberto Concepción de Gracia, hablando de este libro, una de las preguntas que se hizo es sobre las finanzas del PIB. Y lo vamos a ver dónde están los documentos del tesorero del PIB durante la época de Gilberto Concepción de Gracia. Pues los quemaron. Eso lo dejó papel, un chorro de papeles. Entonces se perdió todo eso. En el caso de Barbosa, y esto es ya opinión, yo creo que había mucho celo de doña Pilar por no dar a conocer, pero tiene que haber, yo creo que tiene que haber documentos que algún día tendremos la oportunidad de ver. ¿Alguna duda? Caballero. En 1893, Barbosa fundó en Puerto Rico la primera cooperativa de ahorro y crédito de Cerrado. El movimiento obrero de Puerto Rico de esa época agradece a Barbosa que, a pesar de que estábamos en el periodo español, organizó las primeras 3 cooperativas de Puerto Rico y de su propio pecunio aportó los primeros $700. En la historia del cooperativismo de Puerto Rico, Barbosa fue cambiado en el 1940 por el secretario de Educación Collado de esa época y puso a una persona como que había comenzado el cooperativo anteriormente para aplacar la figura de Barbosa. Yo conservo, tengo 92 años, conservo la historia cuando se iniciaron en Puerto Rico las primeras comunidades de trabajadores y fue Barbosa el que hizo el reglamento. Fue Barbosa el trajo de Estados Unidos la idea del cooperativismo, el que comenzó en Puerto Rico para que eliminara la idea de que los trabajadores tuvieran cooperativas de ahorro y crédito. Hoy en día las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico dominan una tercera parte de la economía de
Muchas gracias. Esa parte del cooperativismo yo la toco, pero doy por sentado de que no voy a hablar de Barbosa, el cooperativismo, porque eso ya está estipulado. Mi tema era dirigido a la defensa de Barbosa de su honor por su proyecto cooperativista. ¿En qué sentido? Porque en un momento dado hay un cuestionamiento moral y ético sobre Barbosa y la liquidación del ahorro colectivo en unos periódicos, ¿verdad? Y hay estos artículos mancillando la imagen de Barbosa, cuestionando a Barbosa, qué pasó con el ahorro colectivo, inclusive por eso se llama así el asunto, el ahorro colectivo, porque así eran los titulares del periódico. Y Barbosa tiene que salir a la luz y escribir en los periódicos y contestar en los periódicos sobre qué pasó con el ahorro colectivo, cuál fue el asunto del ahorro colectivo, pero más que defender o construir mi ensayo con relación a Barbosa el cooperativista, que eso ya está estipulado, era cómo Barbosa defendió su honra, cómo Barbosa defendió el elemento del cooperativismo y cómo en los periódicos estuvieron desde enero hasta mayo escribiendo artículos, ¿verdad?, sobre ese asunto. Al final, ¿verdad?, yo concluyo que lamentablemente por unos hechos de índole político, partidista y racial, es que se mancilla, ¿verdad?, o se trata de mancillar o poner entredicho la figura de Barbosa, que inclusive en un momento dado sale a la luz el asunto, ¿verdad?, que había sido un desfalco del vicepresidente, entre otras cosas, y como quiera sigue cuestionando a Barbosa, cuando en un momento dado el ahorro colectivo se iba a liquidar y Barbosa hipoteca una de sus propiedades para darle salvedad económica al ahorro colectivo. Y mi artículo no va en explicar si Barbosa fundó o no el cooperativismo, no. Mi asunto va en que la idea principal era esa, resaltar la figura de Barbosa el cooperatista, pero cuando yo leí los periódicos de la Biblioteca del Congreso, me interesó mucho, mira, el Barbosa cooperativista, pero el Barbosa poniendo su honra sobre todo, ¿verdad? Y su prestigio como ciudadano y explicando, ¿verdad? Barbosa estuvo mucho tiempo callado. Los artículos, hasta que él, pues, escribe y se defiende en esos periódicos, inclusive, ¿verdad? Le cuestionan de que si tú fuiste el fundador del ahorro colectivo, pues tú tienes que saber, y Barbosa dice, no, la idea del ahorro colectivo no fue mía, fue del obrero Miguel Casado. Yo fui como presidente, obviamente por su experiencia del cooperativismo que él tenía en Estados Unidos. Y Barbosa en el periódico le explica que la idea del ahorro colectivo fue del obrero Miguel Casado, que él fungió como presidente por su experiencia del cooperativismo y su idea. Así que ahí no encontramos un elemento del cooperativismo de Barbosa, sino Barbosa defendiendo su honra por un proyecto cooperativista que él había, ¿verdad?, impulsado. El contradelincuente. Exacto, el contradelincuente. Antes de concluir, voy a hacer un comentario como educadora de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Tienen una obra en sus manos. Todos tenemos un conocimiento previo sobre la figura. Les exhorto a que lean el libro. Les exhorto a que convoquen posibles foros a futuro para discutir mucha de la información nueva que se comparte gracias a la investigación de todos estos historiadores e historiadoras intelectuales del país que se han comprometido con esta publicación. Así que la oficina está disponible para que prestarles este espacio. Creo que muchos se han quedado con comentarios y con preguntas pendientes que se pudieran atender posiblemente después de que ustedes lean este maravilloso texto. A nombre de nuestro director ejecutivo, el arquitecto Carlos Arrubio Cancela, el personal que labora en la OSH, Magna Cultura, agradezco su presencia y apoyamos esta publicación. Reconozco nuevamente a todos los colaboradores, escritores de esta obra maestra, editada por la doctora Gloria Tapia Ríos.
Me equivoqué en una. También importante, reconozco al personal de la USH que nos asistió para que esta actividad se pudiera llevar a cabo. El señor Eduardo Cancio González, que está por acá, gerente de Sistema de Información, la arquitecta Evelyn Villalobos Rivera, que nos asistió también en la parte técnica. Les recordamos en nuestra página, la página de internet de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, nosotros creemos en la democratización del conocimiento. Todas las publicaciones que nosotros hemos subvencionado están disponibles ahí, al igual que todos los volúmenes de nuestra revista Patrimonio. Muchas gracias y muy buenas noches.